Ya que estamos, Alex Comunica, primer programa del año. Y no podíamos inaugurar mejor este nuevo año, este 2025, que con alguien a quien admiramos y seguimos mucho en este canal. Toda una mente preclara, un libre pensador, economista, que en su día también fue político, que se conoce muy bien el espíritu, pero también el mundo de la materia, de la economía. Y por eso yo creo que es alguien muy interesante, con que podemos tener una charla muy interesante y reveladora para saber qué va a pasar en 2025. Ya sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, cada vez va a cobrar mayor protagonismo, lo sabemos, pero ¿hasta qué punto, no? Ese nuevo mundo, esa nueva humanidad, ¿cómo será? Emilio, bienvenido a Les Comunica. Muchas gracias, querido Alex. Es un placer estar contigo y máxime al hilo de tus palabras saber que este es el primer programa del año. Para mí es un privilegio compartir contigo este primer programa del año en tu canal y un abrazo fuerte tanto a ti como a todo tu equipo, como por supuesto a los amigos y amigas que os acompañan. Así que encantado de compartir acerca de estos tiempos que estamos viviendo tan interesantes y a su vez tan confusos. Tiempos interesantes y confusos. ¿Cómo se presenta, Emilio, este 2025? Lo primero, Alex, es volver a recordar, porque creo que es una clave fundamental para entender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Lo que ya tradiciones como la maya, tradiciones mesoamericanas, hace ya mucho tiempo denominaron la sala de los espejos. Es una curiosa denominación para decirnos que llegaría un momento en la evolución de la historia humana, posiblemente en el que ya nos encontramos, donde todo estaría a la vista para quien quiera ver. Y a partir de ahí, fíjate qué metáfora tan bella, la sala de los espejos. Todo está a la vista en lo personal, no nos debemos olvidar, y en lo que aquí más nos interesa y hace que nos detengamos, en lo colectivo. Y esa sala de los espejos creo que pone de manifiesto que estamos en la antesala de algo muy importante, con muchos impactos en nuestra vida personal y en nuestra vida social, que es la configuración de lo que hay que denominar con precisión un nuevo orden mundial. Y sé que cuando se habla de un nuevo orden mundial, por lo menos hasta ahora, creo que a partir de ahora ya no será así, es una expresión que muchas personas consideran que está asociada a personas que estamos en el ámbito de lo conspirativo, de las cosas raras, ¿no? Que hablamos de cosas muy extrañas, pero como todo está a la vista, porque estamos ya en la sala de los espejos, a quien esto le cueste más trabajo de configurar internamente, le llamaría a visualizar, es fácil a través de Internet, la portada de un diario tampoco conspiranoico, todo lo contrario, muy aliado con las tesis oficiales, como es el diario El País, que el primer domingo del año 2025, precisamente el primer domingo del año, en su portada a 5 columnas titulaba Hacia un nuevo orden mundial. Y creo que esta es la clave, Alex, para entender lo que el 2025 va a traer consigo. Dicho así muy brevemente, y ahora entramos en todos los detalles que tú consideres oportuno, creo que hace ya mucho tiempo que se viene gestando ese nuevo orden mundial. Considero que el año 2024 ha sido crucial para culminar los cimientos del edificio, como si ese nuevo orden mundial fuera un edificio que se está construyendo. Pues bien, el 2024 creo que ha sido clave para terminar de forjar, de culminar los cimientos de ese edificio. Y la fecha que los que quieren elevar ese edificio, los que quieren construirlo, tienen establecida, la sabemos todos, es el año 2030. Y ese año 2030 es el año en el que el edificio debe estar concluido. Pues bien, como primera respuesta a lo que acabamos de plantear, me atrevo a decir que de la misma forma que el año 2024 ha culminado los cimientos, ahora en enero del 2025 hemos entrado en el lustro 2025-2029 de construcción del edificio que debe estar terminado en el año 2030. Y por tanto tenemos ahora 5 años por delante donde planta por planta se va a ir construyendo ese nuevo orden mundial.
los cimientos están puestos y el año 2025 será la edificación de la primera planta de ese edificio. Fíjate, Emilio, precisamente hablabas de la portada del País, que se publicó este domingo 5 de enero, la vemos allí ahora mismo, donde ya se habla de ese nuevo orden mundial. Hace un nuevo orden mundial, el retorno de Trump a la Casa Blanca, los movimientos de China y Rusia auguran un cambio de paradigma que erosiona el multilateralismo y amenaza la democracia, el comercio y la lucha contra el calentamiento. Claro, parece que están ganando, ¿no? Los países, en los países hegemónicos, ¿no? Que tienen más poder económico, militar, etcétera, etcétera, están gobernados por personas que estarían en contra de la Agenda 2030, ¿no? El cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver, por ejemplo, Robert Kennedy es uno de los asesores de Trump y será uno de los hombres fuertes en este gobierno, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, pues parece que la Agenda 2030, eso que se llama Nuevo Orden Mundial, no se dará, ¿no? Porque los líderes de los principales países, los que tienen más poder financiero, político, militar, no están por la labor. Creo que muchas personas saben que los medios de comunicación han dejado de ser medios independientes, entre comillas. Hoy día los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión, hay que recordar que los 12 mayores mueven en estos momentos un volumen de activos que es la mitad de la economía mundial, estando a la cabeza fondos de inversión como BlackRock y como Vanguard. Creo que esto ya es una información muy conocida y muy sabida. Pues bien, en los medios de comunicación, también en los españoles, desde hace un tiempo estos fondos de inversión han desembarcado masivamente y han desembarcado en todos los medios de comunicación, es decir, no solo en los que tienen un color político de cara al público, de cara al posible elector, comprador de la información, sino también en el conjunto de todo el espectro político. De hecho, si nos vamos a las grandes cadenas, Mediaset, A3 Media, etcétera, etcétera, ese desembarco de fondos de información se ha producido en todos ellos, lo cual, dicho como nota a pie de página, pero muy importante, pone en valor, Alex, canales como el tuyo, canales que son independientes de esos fondos de información y que, oye, con sus aciertos y con sus errores, como tenemos todos, pero intentan mantener un criterio y una línea independiente que no está pagada por esos fondos. Pues bien, cuando hablamos, por ejemplo, del País, pertenece a un gran grupo mediático donde esos fondos de inversión han entrado a mansalva. Y esos fondos de inversión, obviamente, no juegan en contra del nuevo orden mundial, sino todo lo contrario, forman parte absolutamente de ello. Y, por tanto, tenemos que saber leer. Fíjate que tú lo has dicho muy acertadamente, lo has leído incluso, que hay un gran titular, ¿no?, hacia el nuevo orden mundial. Eso ya va quedando, ¿no?, en el inconsciente colectivo. Forma parte de lo que Orwell en su novela 1984 llamaba la neolengua, ¿no? Ya se nos va incorporando sin darnos ni siquiera cuenta a nuestra vida cotidiana. Y en los subtítulos se hace referencia a una serie de cosas que, como tú muy bien también has apuntado, parece que juegan en contra de ese nuevo orden mundial, pero sin embargo están en la misma portada de un medio de comunicación financiado por los fondos de inversión que están a favor del nuevo orden mundial. Esta ecuación, hablando en términos matemáticos, ¿cómo se resuelve? Pues no es muy difícil de resolver. Se trata de darnos cuenta de que el nuevo orden mundial avanza en lo que a mí me gustaría denominar, para que nos enteráramos así de una forma coloquial, avanza en una banda ancha. Es decir, el nuevo orden mundial no se configura solamente con un plan. Tiene un plan A y también tiene un plan B. El plan A es el que conocemos a través de la Agenda 2030, el de todos los actores en el ámbito económico, político, social, tecnológico, militar, que están como alineados claramente a favor de ese plan A. Pero ojo, el nuevo orden mundial, todos aquellos que lo instigan y que lo promueven, tienen un plan B. El plan B con el que atraen a aquellos que por el plan A no son pescados. Es decir, podríamos decir que el plan A es la pesca y el plan B es la repesca.
y aquellos que por su carácter, por su forma de ver las cosas, porque no tienen una visión de la vida acomodaticia, porque no se creen lo primero que le dicen, porque no son aplaudidores en definitiva, sino que más bien son críticos y tienden a tener un componente de resistencia ante lo que ocurre, pues para eso tienen el plan B. Pero el plan B y el plan A conducen exactamente a lo mismo. La figura metafórica que a mí me gusta utilizar es la del célebre flautista de Hamelin del cuento famoso de Jan Christian Andersen. Y este flautista de Hamelin toca una melodía que curiosamente trae tras de sí en una fila a los aplaudidores, a los acomodaticios, a las personas que no quieren problemas, que se quieren creer lo que le digan, pero también esa melodía tiene la capacidad de atraer a otra línea que teóricamente va en contra, pero que no va en contra, porque aunque sea no aplaudiendo, sino tirando piedra, va detrás del flautista de Hamelin. Y es modestamente como veo la situación actualmente a nivel mundial. Veo que hay un gran flautista de Hamelin, que son los grandes poderes que a través del sistema socioeconómico dominan también el entramado político institucional y el complejo tecnológico y militar, y detrás de esa gran flautista de Hamelin hay una enorme fila de aplaudidores, acomodaticios, tibios, como lo queramos denominar, siempre desde luego con el mayor respeto, y después también en los que aparentemente se resisten, pero a través de esa resistencia son atraídos, con lo que, hablando más claramente, y podemos ahondar todo lo que tú quieras al respecto, por ejemplo, la victoria electoral de Trump en Estados Unidos no es ir contra el nuevo orden mundial, forma parte del plan B. Es una manera de atraer a lo mismo a personas que a través del plan A se muestran como díscolos, como disconformes, y a través del plan B se les lleva realmente exactamente a lo mismo. Es interesante esto que dices, Emilio, de el plan B, ¿no? Porque claro, yo opino igual que tú. A veces uno puede pensar o creer que Donald Trump va a ser el Mesías, el Salvador, y forma parte del sistema, está dentro de la Matrix también. Lo que pasa es que la Matrix, cuando decimos Matrix nos referimos a esa entidad o esas élites que no son claras, que son muy oscuras porque no se ven, no sabemos quiénes son exactamente, pero que son los que mueven un poco los hilos, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y Donald Trump pertenece también a ese mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Pues arrastrar a los descontentos, los que no compran la versión oficial y que despotrican de todo y que creen, bueno, que creen que el mundo también puede ser una amenaza y estas cosas, ¿no? Claro, la cuestión es, ante este panorama, sí que es cierto que las personas que rodean a Trump, y vamos a centrarnos un poco en Donald Trump porque yo creo que va a ser una figura importante en este 2025. Las personas que lo rodean, por ejemplo, Elon Musk sí que se ve como un empresario multimillonario díscolo que parece que no se pliega ante el poder, aunque quizá él mismo representa ese poder que quiere un mundo que no sé yo si está según los postulados de la Agenda 2030, pero sí que vamos quizá hacia un nuevo orden mundial, pero como decías tú, ¿no? Un plan B, o sea, un mundo diferente, no como el que nos habían querido colocar, pero sí un mundo distinto, pero también dirigido de una manera determinada y con poca libertad y censura igualmente. No sé. Cuando analizamos la situación del sistema socioeconómico, que como acabo de compartir es muy importante tenerlo en cuenta porque quien domina la economía tiene los resortes para controlar el sistema, todo el entramado político institucional y el complejo tecnológico militar, nos encontramos que fundamentalmente, querido Alex, hay 10 personas que son las que acumulan el mayor patrimonio, la mayor riqueza del planeta. Son 10. Después hay otros, fundamentalmente, claro, pero hay 10 que son el núcleo duro, por así decirlo. Cuando en lugar de fijarnos en personas, analizamos familias, nos encontramos 10 grandes familias que son también las que controlan ese sistema socioeconómico. Cuando de las personas y las familias pasamos a las corporaciones, las grandes corporaciones transnacionales, vemos también que hay 10 grandes corporaciones transnacionales, las tecnológicas están a la cabeza, pero después
hay otras de contenido no tecnológico que llegan incluso a temas que tienen que ver con la estética y con los cosméticos, por detenerme en un caso concreto. Y esas 10 grandes transnacionales, ellas solas manejan auténticas capitales tales que superan al PIB de cualquier estado. Hay que tener en cuenta que las 10 grandes corporaciones transnacionales tienen más poder económico que la economía europea, el famoso PIB europeo. Pero es que tienen más poder económico que la economía china, que es la segunda potencia económica mundial. Y cuando además de las personas, las familias y las corporaciones transnacionales nos vamos a lo que antes hablábamos, los fondos de inversión, los 12 mayores fondos de inversión con BlackRock y con Vanguard a la cabeza gestionan activos por 52 millones de dólares, valorados en dólares, 52 billones de dólares, que es la mitad de la economía mundial, duplicando prácticamente la economía más importante del planeta, que es la economía americana. Cuando hablamos, por tanto, de que hay unos resortes que controlan la economía y a partir de ahí todo lo demás, no estamos hablando de entelequias. Son datos, además, que yo estoy sacando de revistas tan prestigiosas y tan del establishment como Forbes. No estoy acudiendo a ninguna fuente extraña. Cuando toda esa información la tenemos encima de la mesa, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que Donald Trump siempre ha pertenecido a esa élite. Lleva 50 años, él heredó muy pronto una compañía familiar que convirtió en la corporación Trump y desde entonces, hace ya 50 años, que viene perteneciendo a esa élite. Según la revista Forbes, es la 766 fortuna del mundo actualmente y también acudiendo a todos los datos que tenemos en nuestra mano, él mismo, Donald Trump, por su forma de vida, por sus valores, por sus principios, por llamarlo de alguna manera, está totalmente integrado hacia esa élite que hay algunos que yo creo que en su ingenuidad intentan creer que él está como en contra. No está en contra, hay unas peleas dentro de la élite, lógicamente hay peleas internas, peleas de poder, ¿no? Y Donald Trump, además, por su carácter, por su propia personalidad, es muy dado a una serie de declaraciones que pueden parecer que van en contra de lo que, sin embargo, no es así, porque está plenamente integrado en ello. Y por si alguien tuviera alguna duda, en estas elecciones norteamericanas ha habido un hecho crucial al que tú muy bien has hecho referencia, la alianza con ni más ni menos que Elon Musk. Es que estamos hablando de la alianza entre el principal puesto político del mundo, porque estamos hablando del presidente de la mayor potencia económica y militar mundial, y estamos hablando de la persona más rica del mundo, que ya lo era antes de las elecciones, ya lo era antes del 5 de noviembre, pero que desde el 5 de noviembre Bloomberg, la cadena Bloomberg ha hecho un análisis magnífico que pone en evidencia que entre el 5 de noviembre y el 11 de diciembre del 2024, la fortuna personal de Elon Musk ha pasado de ser de 270.000 millones de dólares, ya era la primera fortuna del mundo, a ni más ni menos que 438.000. Y ya Bloomberg y JP Morgan se atreven a adelantar que en el año 2027 Elon Musk será la primera persona en la historia del planeta que acumulará un patrimonio personal superior al billón de dólares, al billón de euros. Una cifra que nos descoloca por completo, porque es como si una sola persona tuviera en sus manos la economía de uno de los grandes países del mundo. Ese es el patrimonio que acumula Elon Musk. A partir de ahí, intento ser muy breve en estos momentos, Alex, pero creo que es muy importante, ¿dónde se concentra la fortuna? ¿Dónde están las corporaciones de las que Elon Musk mantiene y tiene la propiedad de los mayores paquetes accionariales? ¿Son corporaciones que vayan contra la Agenda 2030? ¿Son corporaciones que se hayan distanciado de esa agenda? ¿Son corporaciones que caminen hacia otro lado? Todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que Elon Musk, una de sus grandes corporaciones, es ni más ni menos que Neuralink. Algo que no estoy descubriendo, no es ningún secreto, esto está en todos los medios de comunicación. Y Neuralink va a la cabeza en las tecnologías invasivas.
en la incorporación al ser humano de implantes, de chips subcutáneos, de sensores cerebrales que vayan convirtiendo al ser humano en un ser infrahumano, que es lo que está de verdad como núcleo duro de la Agenda 2030. Elon Musk es el mayor propietario y el mayor protagonista de Neuralink, pero es que también es el mayor protagonista de SpaceX. ¿SpaceX qué es? SpaceX es la gran corporación que está inundando nuestro espacio exterior de satélites que giran en torno a la Tierra, conectados entre sí y conectados con millones de estaciones bases, y que su objetivo es que en el 2030, y a la vista está que lo puede conseguir y lo va a conseguir, tenga en el entramado del espacio exterior del planeta, rodeando al planeta, 100.000 satélites conectados por láser entre sí y conectados con 5 millones de estaciones bases sobre la faz de la Tierra. Es decir, SpaceX está configurando ya en una configuración avanzada una tela de araña electromagnética con capacidad, como se ha puesto de manifiesto en la invasión de Ucrania, con capacidad para alterar las frecuencias electromagnéticas a gusto en sitios concretos. No se necesita alterar el conjunto de las frecuencias electromagnéticas del planeta. Se pueden alterar a gusto, y las frecuencias electromagnéticas, como sabemos hace tiempo a través de la musicoterapia, que hoy es una rama científica admitida, afecta a nuestras emociones, afecta a nuestra capacidad de concentración, a nuestro sosiego, a nuestra ira o a nuestra cólera. Todo eso se ve removido y afectado por unas frecuencias electromagnéticas que son manejadas a voluntad a través de una gran corporación que está en manos precisamente de Elon Musk. Y por si ello fuera poco, y termino, es que también Elon Musk en sus manos tiene las corporaciones que van a la cabeza de lo que en tecnología se llama la observabilidad aplicada. ¿Qué es la observabilidad aplicada? La observabilidad aplicada, como él tiene en sus vehículos Tesla, la famosa corporación Tesla, como él tiene en esos vehículos, son sistemas donde tú voluntariamente aceptas el estar permanentemente observado porque consideras que es por tu bien. Es decir, se te ofrece un servicio, se te ofrece una comodidad, se te ofrece un algo, y a cambio de ese algo, la persona ingenua o no tan ingenua, lo mismo es que no quiere ver qué es lo que hace, que acepta estar permanentemente conectado y observado a una nube, recibiendo teóricamente los beneficios de esa nube, pero parece que queriendo olvidar que al recibir los beneficios de esa nube, también está conectado a la nube, con lo cual ya el monitoreo, el seguimiento y el control de tu comportamiento, de tu conducta y de tus pensamientos llega al máximo nivel. Con lo cual, en definitiva, Alex, pensar que Elon Musk está como al margen de la élite cuando es la primera fortuna del planeta y tiene en sus manos los paquetes accionariales de las corporaciones que están a la cabeza en la implantación del transhumanismo, la verdad es que suena a broma. No se podía haber definido mejor. Bueno, aquí de hecho vemos, no sé si podéis ver aquí, a nuestro amigo, benefactor de la humanidad, Elon Musk. Predice que el futuro de la IA, perderemos nuestros trabajos y se volverán contra nosotros. Pero es curioso porque es lo que dice Emilio, es decir, estamos hablando de la primera fortuna de la Tierra, el hombre más rico del mundo. Entonces, él es la élite. Y dice, no, es que está a cargo... No, es que él es la élite. Por lo tanto, pensar que él va a ser el benefactor de la humanidad, ¿no? Sobre todo... Porque es cierto, es que nos manipulan a su antojo, Emilio, hacen lo que les da la gana con nosotros. X, lo que antes se conocía como Twitter, ¿no? Pues él compró Twitter, la renombró, le puso X y entonces ya no se sancionaba pues según qué contenidos y demás. Entonces se suponía que era un espacio pues libre, ¿no? Sin censura, y eso por una parte está muy bien, pero fijaos también lo que está pasando y la deriva, ¿no? Hacia dónde vamos un poco. A mí me preocupa esto que dices tú, Emilio, del transhumanismo. Como muy bien ha dicho Emilio, pues Elon Musk ha impulsado su empresa, una de sus empresas es Neuralink, ¿no? Neuralink. Claro, es una empresa que lo que va a hacer es implantarnos el móvil directamente aquí, en el coco.
Esa es la idea. El móvil te lo voy a meter aquí. Entonces ya iremos todo el día con el móvil y ya, a ver, si ya escuchan nuestras conversaciones y teniendo aquí el chip neural, van a saber incluso lo que pensamos, lo que vamos a hacer, nos van a predecir. De hecho, incluso ya los pensamientos ya se leen. No sé si os ha pasado a vosotros que a veces estáis pensando en algo o os queréis comer una hamburguesa o pensáis en una hamburguesa sin decirlo ni buscar información en internet y ya te salen anuncios donde te sugieren que te comas una hamburguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya leen nuestros pensamientos. Ya leen los pensamientos. Y el problema, Emilio, es que cuando este chip salga, porque va a salir, habrá gente haciendo cola para instalarse ese chip. Porque nos lo van a vender, bueno, como un gran beneficio para la salud, para la humanidad, porque de esta manera dirán se podrá prevenir enfermedades, gracias al chip neural se podrán activar zonas del cerebro, con lo cual podremos prevenir, incluso curar el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Nos lo van a vender de esta manera. Pero también es cierto que vamos a estar mucho más controlados. Controlados incluso durmiendo, porque podrán saber qué soñamos. Se van a meter aquí. Se van a meter aquí. Pero la cuestión es, Emilio, se van a meter en lo físico, ¿no? En lo mecánico. Pero luego está la conciencia, el espíritu, que supongo que a ese punto no van a llegar. O también van a controlar eso, Emilio. También lo van a controlar. Bien, ciertamente ellos utilizan no solamente más, sino toda la élite, ¿no? Todo lo que ello implica, utilizan siempre las buenas palabras, las bellas declaraciones de intenciones, el servicio, y de esa manera meten el caballo de Troya, que la metáfora creo que la conocemos todos, meten el caballo de Troya. Realmente, fíjate, Neuralink ha hecho una especie de gran campaña publicitaria acerca de una persona que obviamente yo respeto absolutamente, que teniendo una enfermedad degenerativa como la ELA, gracias a un sensor cerebral, a través de sus pensamientos, ha logrado recuperar algunas funcionalidades que le permiten no estar aislado en ese mundo tremendo degenerativo que la ELA conlleva. Y ni que decir tiene que eso merece nuestro aplauso, ¿no? De corazón y de alma, por favor. Pero ojo, ojo, la que tenemos que ir viendo es más allá, cómo a través de eso van introduciendo en el inconsciente colectivo y en nuestra práctica diaria lo que tú muy bien has señalado, que finalmente habrá multitud de personas que no de manera obligatoria, no de manera autoritaria, sino de manera libre, estarán deseando el poder recibir esos resortes tecnológicos que incrustándose en el cerebro o en implantes en otras partes del cuerpo, no podrán tener mantenidos en contacto con una red que nos va a dar multitud de servicios y nos va a hacer la vida más cómoda y nos va a incrementar nuestras capacidades mentales, sin caer en la cuenta que precisamente a través de eso nos estamos convirtiendo en engranajes de una gran matriz tecnológica, de un gran componente tecnológico donde nosotros pasamos a ser, en lugar de seres humanos, pasamos a ser simples engranajes. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tú has citado varias veces a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el quid de la cuestión, no es que arremeta contra nosotros. Esto de las novelas de ciencia ficción, las máquinas no se rebelarán contra el ser humano. Yo la verdad es que no sé si eso será o no será así, pero es que no me importa, porque considero que lo que tenemos a la vuelta de la esquina es mucho más directo y lo que tenemos a la vuelta de la esquina es que la gente va a enchufarse a la inteligencia artificial. Es decir, las personas van a ver en la inteligencia artificial, en todo el mundo tecnológico, algo que le va a propiciar una forma de vida, yo no diría feliz, pero al menos más cómoda, y van voluntariamente a enchufarse a ella, a hacer suyo los parámetros, la forma de ver las cosas, la forma de vida virtual, artificial, con todo lo que ello conlleva, que esas tecnologías implican. Con lo cual, aunque no se den cuenta, van a dejar de ser realmente personas para ser como terminales de un gran entramado donde los seres humanos efectivamente seremos esos terminales de ese gran entramado. En ese contexto y a partir de ahí,
mi percepción, lo he compartido alguna vez contigo, es que todo esto no es casual. Es decir, esto no se está haciendo porque sí. Y cuando nos preguntamos el por qué estos grandes poderes que hay en el mundo están tomándose tantas molestias y están haciendo todas las cosas que estamos viendo que están llevando a cabo, la respuesta al por qué obviamente no se encuentra en el dinero, porque ya lo tienen. Es que los fondos de inversión, no me cansaré de repetirlo, no los 300 que hay, sino los 12 más importantes, manejan más de la mitad de la economía mundial. Esto no va de dinero. Estos grandes poderosos, estos grandes personajes, estas grandes familias, estas grandes corporaciones, esto no va de riqueza porque ya la tienen en sus manos el patrimonio y la riqueza planetaria, ni va de nada que tenga que ver con el poder porque ya lo tienen. De hecho, los instrumentos políticos son marionetas al servicio. Todo el entramado político institucional a nivel internacional está al servicio de esos grandes poderes porque esos grandes poderes pasan por encima y someten a su designio todo lo que tiene que ver con la política, las elecciones, los partidos políticos. Todo eso está absolutamente en la maraña de lo que mueve esta gran matriz de poder. Y cuando... Entonces, Emilio, si no les interesa ya el dinero porque lo tienen todo, y el poder también lo tienen todo, ¿qué les interesa? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Cuál es el objetivo? El quid de la cuestión es ese, querido Alex. Y yo, por supuesto, no estoy en posesión de la verdad. Me puedo equivocar como el primero, pero tengo que compartir de corazón lo que percibo y lo que siento y considero que no de manera infundada, sino que yo este tema, como tú sabes, hace ya tiempo que dedico mi vida a la conciencia, con todo lo que ello conlleva y a la espiritualidad. Y mi convencimiento, viendo los signos de los tiempos, es que nos acercamos cuando corresponda. Yo no sé el día ni la hora, faltaría más, ya lo dice Cristo Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora, pero no tengo ningún tipo de duda de que este ciclo humano va a terminar, de que va a haber unos removimientos que tienen que ver con la frecuencia vibracional de la Tierra, tiene que ver con fuerzas cósmicas, tiene que ver con el fin de un ciclo, en definitiva, que va a dar lugar a un nuevo ciclo humano. Y lo que percibo es que tanta Agenda 2030, tantas molestias, tantas estrategias y estratagemas tienen como objetivo el extraviar nuestras almas. No es que quieran extraviar a Emilio, quieren extraviar lo que yo verdaderamente soy. Me quieren extraviar álmicamente para que en ese extravío, que finalmente va a depender de mí, porque ellos pueden generar niebla, mucha confusión y mucha niebla, pero la decisión siempre finalmente es mía y lo que ellos pretenden es que en el contexto de esa confusión y de esa niebla, las decisiones que yo tome vayan dirigidos a que mi alma se extravíe, en el sentido de que no tenga las condiciones, yo diría, hablando tecnológicamente, la frecuencia vibratoria para poder participar y ser agente activo de la nueva humanidad. Percibo, estimado Alex, que todo esto va de extraviar nuestras almas. Y además, las tradiciones que nos han hablado de esto nos han dicho que llegaría un momento determinado en el que se configuraría un nuevo orden mundial que en la tradición cristiana se le llama el triunfo de la bestia, donde precisamente el gran objetivo sería eso, manipular o intentar manipular a escala planetaria para extraviar nuestras almas. Y curiosamente, y termino, fíjate que Elon Musk está promoviendo la X, porque esa ha sido la gran pregunta a través de la historia. Cuando esa bestia triunfe, ¿quién será? ¿Cómo se personificará? Pues fíjate que Elon Musk compra Twitter y ¿cómo lo llama? X. ¿Cómo denomina a su gran corporación espacial? X. Es decir, que esa X, que tiene que ver precisamente con el triunfo de la bestia, creo que ellos mismos nos están poniendo delante nuestra porque todo está a la vista. Pero estamos hablando en clave católica, estamos hablando del anticristo, estamos hablando de Satanás, del triunfo del diablo. Mi clave no es la católica, Alex. Yo soy una persona espiritual, no tengo ningún credo religioso. Ciertamente la figura de Cristo Jesús para mí es fundamental,
pero percibo que lo que llamamos el catolicismo hace ya tiempo que se desvió de los postulados fundamentales de Estoy de Cristo acuerdo. Jesús. Pero ciertamente, en la terminología no de la Iglesia católica o de la Iglesia ortodoxa o de la Iglesia anglicana o de los evangélicos, sino acudiendo a las fuentes primigenias de las enseñanzas de Cristo Jesús y de los discípulos más allegados a él, que escribieron sus textos en las décadas siguientes a lo que fue su presencia física en este mundo, sí, lo tendríamos que llamar anticristo. Y estamos hablando, por tanto, de una persona que es también el representante de un sistema que está al servicio de algo. Y ese algo, yo sé que cuando hablamos de Satanás y ese tipo de cosas, muchas personas desconectan. Pues bien, en lugar de llamarlo Satanás, vamos a llamarlo lo involutivo. Hay unas fuerzas involutivas en la naturaleza, en la vida, en el cosmos. Hay fuerzas evolutivas e involutivas. Una célula, cuando llega a un momento de su ciclo en donde ya ha cumplido su función, antes de reproducirse, de dar lugar a una nueva célula, a un nuevo ciclo celular por gemación, por mitosis, en su seno hay fuerzas involutivas y evolutivas. Pues bien, yo creo que hay en estos momentos, en esta humanidad, hay unas fuerzas involutivas, las podríamos llamar satánicas, pero son fuerzas involutivas que intentan mantener privilegios y anquilosar, y que cuando se produzca esa gran bifurcación de la aparición por gemación, por mitosis, en el cristianismo se llama parusía, de un nuevo ciclo humano, van a intentar que el mayor número posible de almas, es decir, de personas, se mantengan aferradas a este ciclo y no participen de lo que el nuevo ciclo humano conlleva. Y creo, insisto, sin querer convencer a nadie de nada y siendo consciente de que no estoy en posesión de la verdad, creo que lo que estamos barajando en estos momentos y de aquí al 2030 va a ser especialmente llamativo, va precisamente de esto. Unos grandes poderes que se mueven, que se movilizan, que utilizan multitud de estrategias, no por dinero o por poder, que ya lo tienen, sino para extraviar nuestras almas. Hablemos, Emilio, de cosas quizá más concretas o más terrenales, entre comillas. Mira, justo con Emilio, de hecho teníamos pactado, y así lo anunciamos el año pasado, la entrevista a las 5 de la tarde. Hemos empezado bastante más tarde, media hora más tarde, casi 40 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque yo he tenido que estar, he estado más tiempo de lo habitual en la gestoría, he estado casi 3 horas en la gestoría. ¿Por qué os cuento mi vida? Os cuento mi vida porque eso me ha dado tiempo también a hablar con mi gestor, con mi asesor, y él me ha dicho claramente, y mira que es una persona muy... no es conspiranoica ni nada de esto, ¿eh? Pero me ha dicho, Alex, parece que se quieran cargar a los autónomos y a la microempresa. Es decir, yo creo que hay un plan para cargarse a los autónomos y a la microempresa. Yo me estoy encontrando ahora mismo con más inspecciones fiscales que nunca, con una mayor carga impositiva y fiscal que nunca. Os hablo del caso de España, no sé si pasará también en otros países, ¿eh? Es decir, están poniendo palos en las ruedas al pequeño emprendedor, al autónomo. Les molesta, quieren que desaparezca. Esto me lo ha dicho mi asesor, que trabaja cada día con autónomos, empresas pequeñas, pymes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees, Emilio, que hay como un plan para cargarse a la pequeña empresa, empresa mediana y, por lo tanto, cargarse también la clase media, o quizás que eso ya no existe, y que estemos cada vez más supeditados al poder, a esas élites, y que estemos también cada vez más en una cultura, en una sociedad más subvencionada, porque uno por uno mismo no podrá mantenerse, porque se lo están cargando todo? Totalmente, querido Alex. Y mira, estoy buscando una información. ¿Sí? ¿Me vas a permitir un segundo? Porque tengo mi duda. Sí, ya he encontrado al medio de comunicación en el que se encuentra. En mi hábito de rutina, para mí, la espiritualidad, la filosofía, las lecturas profundas forman parte de mi vida y me ocupan un montón de horas que además son de gozo de mi día a día. Pero también el atender a los medios de comunicación, el saber qué es la información que dan a nivel español y a nivel internacional. Pues bien, precisamente hoy en el diario El Mundo, hay una noticia que nos dice: los fondos de inversión concentran ya 4 de cada 10 euros de los beneficios que aporta
la renta agraria, el sector agroalimentario en España. Fíjate lo que esto supone, querido Alex. Estamos hablando de un sector que en principio está disminuido, ¿verdad? Y los agricultores, los ganaderos, las pequeñas pymes y casi microempresas que se mueven en este ámbito, están permanentemente haciéndonos ver que están ahogados, ¿no? Que no dan más de sí. Sin embargo, las cifras del año 2024 recién cerrada nos dicen que la renta agraria ha aumentado un 14%, lo cual es una barbaridad. Es decir, ten en cuenta que el IPC ha estado en el 2,8%, es decir, el 14% es incrementar 5 veces lo que ha sido el IPC, es un incremento enorme del poder adquisitivo. Pero cuando entramos en los datos concretos, ¿qué nos encontramos? Que esa renta agraria realmente quien la está acumulando son una serie de grandes empresas que están en manos de los fondos de inversión a los que hacíamos antes referencia. Es decir, estamos hablando de un sector que creo que todos conocemos, por eso me remito a él. Hay otros muchos donde está pasando lo mismo, pero no es tan evidente, donde la acaparación de los recursos, la presencia de los fondos de inversión está teniendo como consecuencia la expulsión de la microempresa, del autónomo y del pequeño y mediano empresario para que las grandes corporaciones a través de estos fondos de inversión sean los que tienen toda la prioridad y sean los que en definitiva se quedan con la propiedad de todos estos sectores productivos. Esto es lo que está pasando. Es una enorme concentración del poder y del capital en muy pocas manos. Y esto ha sucedido ya en el 2024, sin ningún tipo de duda, y no es por supuesto, por favor, yo no quiero descorazonar a nadie, pero es una tendencia que vamos a ir viendo cada vez más, cómo las grandes corporaciones se van haciendo con los sectores estratégicos, donde en la cuota de mercado las pequeñas y microempresas y los autónomos han tenido un papel, pero ese papel va a ser cada vez más reducido y efectivamente, como tú dices, no es que sea más reducido por casualidad, es que es más reducido porque se le están poniendo todas las trabas posibles para facilitar la acumulación de capital por parte de las grandes corporaciones. Esta es la realidad en la que estamos viviendo y esta es la realidad en la que participa, hay que decirlo con claridad, todo el entramado político, porque da igual, esta tendencia está acelerándose, pero viene desde hace lejos. Y son todos los partidos políticos cuando llegan a eso que llamamos el poder, a eso que llamamos el Congreso de los Diputados, Moncloa, todo más allá de las peleas, de las enormes diatribas que mantienen entre ellos, hay una serie de líneas estratégicas que no cambian. Y una de esas líneas estratégicas es el ostracismo y la persecución de la pequeña empresa y del autónomo, porque las grandes corporaciones tienen que ser las que de aquí al 2030 tengan en sus manos, hablando del ámbito agroalimentario, todo lo que tiene que ver con la alimentación para establecer alimentos transgénicos y para establecer ese mundo artificial que tiene que llegar de todo, incluso a lo que nos metemos en nuestra boca. Fíjate por aquí dice, bueno, hay muchísimos comentarios con todo lo que nos estás contando y explicando, Emilio. Hay uno que dice, ellos son muy pocos, nos queda rebelarnos contra ellos. Claro, ¿qué podemos hacer, no? Ante todo esto, porque claro, ellos tienen el poder, tienen el dinero. ¿Qué tenemos nosotros, Emilio? Bien, yo sé que esto que voy a contestar, Alex, y pensando en la persona que acaba de hacer ese comentario, no está bien visto, porque parece como si estuviera llamando a la inacción. Pero no puedo sino compartir lo que siento de corazón y desde mi alma, con el mayor cariño y con el mayor amor. La rebelión, la resistencia, no sirve para nada. Está en sus manos. Ellos son los que manejan la rebelión, los que manejan la resistencia. Mira, precisamente ayer terminé una lectura muy extensa sobre lo que fue la revolución bolchevique. Y la verdad es que yo, que he militado políticamente en mi juventud en la extrema izquierda, confieso que he militado en la extrema izquierda y he sido marxista-leninista, tendencia Mao Zedong.
Y no tengo ningún problema en decirlo aquí entre vosotros. Mi padre, que estuvo en la cárcel, que fue condenado a muerte por tener unas posiciones comunistas. Mi abuelo, que fue represaliado precisamente tras la guerra civil por mantener unas posiciones políticas clarísimamente de izquierda y republicana. Es decir, lo que yo tengo en mi historia personal y en mi historia familiar, cuando empiezo a tener toda la información de quién estuvo detrás de la financiación de la revolución bolchevique, cómo JP Morgan y los grandes enclaves financieros apoyaron a Lenin porque el objetivo era destruir a una presunta potencia económica como era la Rusia zarista, para que otros países fueran los que salieran grandes beneficiados de la revolución industrial. Cuando todo esto lo vas poniendo en blanco sobre negro, cuando estás analizando, porque ya tenemos todos los datos, qué pasó con la Revolución Francesa, el régimen de terror que se estableció después, qué pasó con la Revolución Bolchevique, el régimen estalinista que se estableció después, con auténticas masacres y genocidios. Cuando analizamos lo que ha sido la presunta resistencia y rebelión del ser humano, ¿qué nos encontramos? Volvemos al flautista de Hamelin, al plan A y al plan B, y finalmente más de lo mismo y más de lo mismo. Dicho esto, desde luego que tengo algo que aportar, lo que me aporta a mí mismo en mi vida cotidiana. Ellos, como muy bien se dice en el comentario, ellos son muy pocos y están a lo suyo. Pues bien, nosotros, en lugar de rebelarnos contra ellos, porque al rebelarnos contra ellos estamos con ellos, aunque no nos demos cuenta, le seguimos haciendo el juego a ellos, nosotros lo que nos corresponde es decir claramente, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y el nosotros a lo nuestro, yo me lo planteo en mi vida cotidiana como que si ellos tienen una agenda 2030, yo tengo y debemos tener una agenda 2033 que transciende y supera la suya. Pero esa agenda no es la de la confrontación, porque nos absorben. Esa agenda no es la de la resistencia, porque nos abducen. Esa bandera, esa agenda tiene que ver con convivir con este sistema, porque llega a todos sitios, pero no caer en la connivencia. También estos son palabras de Cristo Jesús. Convivencia, no hay otro remedio. Connivencia, ninguna. Y no caer en la connivencia significa que yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, e intento que incluso en mis sueños vivo de otra manera. Sus principios, sus valores, sus paradigmas, su visión del mundo, su conducta, sus comportamientos no son los míos. He dicho basta, he dicho no. Y no rebelándome, que muchas veces cuando nos rebelamos seguimos igual, seguimos viviendo de la misma forma, con la misma práctica de vida, ¿no? Esto no vaya de pura palabrería, esto va de que ha llegado el momento en el que seamos coherentes con nosotros mismos y yo no practico la acumulación de bienes, yo no practico el consumismo feroz, yo no practico la mirada negligente hacia los que le están pasando mal y me involucro en la medida de mis posibilidades para paliar el sufrimiento. Mi vida no es ajena a nada de que sea humano, mi vida no es ajena a nada que tenga que ver con cualquier ser sintiente, como muy bien dicen las tradiciones espirituales orientales, que todo lo que un ser sintiente siente es también mío y, por supuesto, mi práctica de vida no tiene que ver con intentar convencer a los demás, con intentar tener razón, con intentar llevar lo que yo quiero a cabo, sino que es una forma de vida pacífica, es una forma de vida donde la no violencia, ahimsa, como nos enseñaban ya los Upanishads hace casi 3000 años, nos impregne en nuestra vida y vivir de otra manera. Es que es lo que nos corresponde, es la forma además de ser copartícipe del nuevo ciclo humano, de contribuir a construir ese nuevo ciclo humano como nueva célula que de forma natural va a surgir exactamente cuando corresponda. Esto no va, querido amigo o amiga que ha hecho ese comentario, esto no va de resistencia, esto no va de rebelión, porque siempre nos llevan a lo mismo. Esto va de una práctica de vida coherente con lo que somos. Convivencia, sí, porque están en todos sitios. Connivencia, ninguna. Lo que se resiste, persiste, ¿no? Una de las leyes de Kybalión. Y es así. Es decir, no hay que resistirse a las cosas, ¿no? Más bien, como decía Emilio, la revolución empieza en uno mismo.
Yo tampoco nunca he creído, y esto con Emilio hemos hablado varias veces aquí en el programa, nunca he creído en las revoluciones colectivas en el sentido de montar un partido, un movimiento social, tal. Es decir, ser coherente con mi forma de pensar, de sentir, de ese mundo, ¿no? Yo quiero un nuevo mundo, ¿no? Y creo que el mundo puede ser de una manera mejor, más ecuánime, más justo, más equilibrado. Bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Actuar de esa manera, actuar como sí. Eso es coherencia. Y ahí puede empezar, Emilio, la revolución, ¿no? Más que siempre estar señalando, apuntando, este es el malo, ese es el culpable, hay que ir a por él, Trump sí, Trump no, contra Putin, contra este, con el otro, tal. Siempre vamos un poco a la contra. O el Pedro Sánchez, no, cuando se vaya el Pedro Sánchez del gobierno estaremos todos mucho mejor. Bueno. En los políticos, Emilio, y tú vienes de ahí, ¿eh? También, ¿se puede confiar en los políticos? Sin ningún tipo de duda, querido Alex, no, bajo ningún concepto y de ninguna forma. Yo hace ya Pero tú mucho fuiste tiempo, uno, tú fuiste un político. sí, pero por eso salí corriendo cuando me di cuenta de cómo era el percal. Y hace ya ni más ni menos que 3 lustros, hace ya 15 años, no fue precisamente ayer, pero fue una experiencia dilatada que me sirvió para comprender de que ahí hay una maraña donde finalmente el bien común deja de computarse. Y fíjate, diciéndolo con toda claridad, y aunque son acontecimientos muy tristes y que a mí me gusta poner sobre todo en valor la solidaridad y el amor que han movilizado. Pero lo de la Dana de Valencia es una clara evidencia. La política está desnuda. El sistema, el entramado político institucional, querido Ale, está desnudo porque el bien común no les interesa, no lo computa, no forma parte, los intereses generales no forman parte de sus ocupaciones ni de sus preocupaciones. Lo simulan, claro, lo simulan porque tienen que vivir de los votos, simulan, ¿no?, de que les interesa. Pero el rey, como decía, antes hablábamos del flautista de Hamelin, hay otro cuento famoso de Andersen que es el rey desnudo, ¿no? Y el rey está desnudo, se pone en evidencia en determinados momentos. Y la Dana de Valencia, desgraciadamente, ha puesto en evidencia de que el rey está desnudo. Por cierto, todos, esto no va del presidente de la Generalitat, el presidente de España, son todos, es que no lo computan, ellos van por otro lado y cuando ocurren cosas como esta, se pone en evidencia de que este sistema está realmente desnudo. Pero esto no nos tiene que preocupar, no tenemos que caer en el victimismo ni en nada parecido. Nosotros tenemos un poder superior, que es el poder de nuestro ser. Yo estoy convencido que todos tenemos un ser que es inmortal, le podemos dar el nombre que consideremos oportuno y a partir de ahí el intentar vivir en coherencia con este ser. Porque yo sé que el nuevo mundo que intento construir no lo voy a construir mañana. Lo construyo a cada instante de mi día a día. Lo construyo cuando me levanto, en la forma de saludar a la primera persona que me encuentro por la mañana. Lo construyo, hoy ha habido una anécdota, ¿no?, paseando en el paseo matinal, en la playa en la que estoy actualmente, una foca que ha quedado varada, ¿no? Y he podido percibir un amor inmenso de las personas que se acercaban allí, intentando de alguna forma ayudar a esa foca. La Guardia Civil, ¿no?, que a mí me ha sorprendido, ¿no?, intentando ahí de algún modo ayudar a ese ser vivo. Qué preciosidad. Es decir, claro que podemos hacer otro mundo, pero en el aquí y ahora. No hay que esperar a mañana, en el aquí y ahora. De eso se trata, el no caer en la convivencia, el estar conviviendo, pero no caer en la convivencia. Es una práctica de vida que en todo, en lo pequeño y en lo grande, está a nuestra disposición en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué no lo hacemos? No nos justifiquemos con ellos. Ellos están a lo suyo, ya lo sabemos, y no lo justifiquemos porque tenemos que rebelarnos contra ellos. No, yo sé que la mayor reevolución que yo puedo hacer es la de mi día a día, viviendo mi día a día de instante en instante de una manera distinta, conforme a los valores y a los principios que sé que son los propios del ser inmortal y divinal que constituye mi auténtica naturaleza. Absolutamente de acuerdo contigo, Emilio. Emilio, ha sido un placer conversar contigo como siempre. Te deseo un próspero 2025, entendido por prosperidad aquello que de sentirse lleno, ¿no? Que te llenes mucho de ti mismo, que te ames mucho, que yo creo que es lo mejor que se le puede desear a alguien siempre, que nos llenemos y nos amemos mucho de nosotros mismos y a partir de aquí construir, como decía Emilio, el nuevo mundo llegará, ¿no? Ya está llegando. El nuevo mundo lo construyes cada día, cada instante, con todas las decisiones, con lo que sientes, con
con cómo sientes tu emoción, con cómo tratas también a los demás, cómo te tratas a ti mismo. Ese es el nuevo mundo que se construye a cada instante. Emilio, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Gracias a ti, querido amigo. Un gran abrazo. Feliz año nuevo. Gran abrazo.